Bienvenidos a este nuevo video de Oscar Habla Mate. Veremos la solución del problema 1 de esta temporada, que es un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1997. Para resolverlo, además de algo de creatividad e intuición, se necesita el concepto de número par, número impar, y digamos que lo más avanzado es un poco de álgebra para entender las expresiones n y 2n-1 del enunciado. Empecemos por explicar que una matriz n por n es un arreglo rectangular, es como una hoja de Excel, digámoslo así, que tiene n filas y n columnas, como se puede ver en el dibujo. Entonces verán unos puntos suspensivos, que es una forma de decir, mire, n puede ser muy grande, no sabemos cuánto es. Esa es la idea, la noción del n, pero la idea es que es un arreglo rectangular, en este caso cuadrado, de casillitas. Y lo que dice el problema básicamente es que si nos paramos en alguna de las posiciones de la diagonal y miramos todas las casillas de su fila y de su columna, lo que vamos a obtener es que estaremos viendo todos los números de 1 a 2n-1. Pero entonces hay n casillas en su fila, n casillas en la columna y estamos en la casilla de la diagonal repetida. Entonces en realidad tenemos 2n-1 casillas y eso quiere decir que visto desde la diagonal, viendo las filas y las columnas, cada uno de los números de 1 a 2n-1 se debe ver exactamente una vez. Y entonces veamos que si algo está en una casilla de la diagonal, como esa D que aparece ahí, solo se ve una vez cuando nos paramos justo en su casilla y miramos esa fila, esa columna. Pero si algo está fuera de la diagonal, como la F que está ahí, vamos a verlo dos veces. Una vez cuando nos paremos en la casilla de la diagonal que corresponde a su fila y otra vez cuando nos paremos en la casilla de la diagonal que corresponde a su columna. Y bueno, recogemos esa información. Entonces todo número de los dos n-1 números que tenemos se tiene que ver exactamente n veces cuando vamos recorriendo la diagonal, una vez desde cada posición de la diagonal. Y también sabemos que si un número está en una posición de la diagonal solo lo vimos una vez, pero si un número está en una posición fuera de la diagonal lo vimos dos veces. Eso va a ser súper importante. Súper importante porque si n es un número impar, y entonces tenemos que ver cada uno de nuestros 2n numeritos un total de n veces, no podemos poner el numerito siempre por fuera de la diagonal porque eso nos diría dos veces que lo vemos con su primera aparición, dos veces que lo vemos con su segunda y así, y a punta de 2, 2, 2 no completamos n impar. Entonces nos enfrentamos a un problema. Y el problema es este. Todos los 2n-1 números deben aparecer en la diagonal en algún momento, pero en la diagonal solo hay n casillas. Entonces nos vamos a encontrar con que eso no se puede. Así que ¡boom! Para números impares mayores que 1 no se puede, en particular para 1997 no se puede, y eso resuelve la primera parte del problema. Pero además ya aprendimos que tenemos que intentar con números pares. Entonces intentemos con el par más chiquito, que es n igual a 2. Entonces hacemos nuestra casillita de 2 por 2, nuestra tablerito, y ponemos el primer numerito a ver qué pasa. Entonces ponemos un 1. Y una vez puesto ese 1 en la diagonal, nos damos cuenta que la otra posición de la diagonal tiene que ser un 1, y las otras dos posiciones se tienen que llenar con 2 y 3, y ese tablero funciona perfecto. Entonces ahora intentamos con n igual a 4, parece que es buena idea poner los unos en la diagonal y ya nos deshacemos del problema de los unos, ponemos un 2 en la segunda posición de la primera fila y nos damos cuenta que eso cubre la visualización de 2 desde la primera y la segunda posiciones de la diagonal, faltan la tercera y la cuarta. Entonces tenemos que poner un 2 o en la fila 3 columna 4 o en la fila 4 columna 3. Y si lo ponemos en la fila 3 columna 4 nos damos cuenta que se van formando como una copia de el tablerito que habíamos hecho antes en 2x2 y entonces pues uno dice listo, entonces voy a poner el mismo tablero 2x2 y entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces con las dos copias del tablero 2x2 que habíamos hecho ya puestas, completamos el resto, ponemos 4 y 5 arriba, 6 y 7 abajo para cumplir las condiciones del problema. Y entonces parece que la estrategia de repetir copias del tablero anterior funciona, entonces nos vamos directo a n igual a 8, ponemos nuestras dos copias del tablero de n igual a 4 y vemos que nos quedan espacios. Entonces llenamos esos espacios adecuadamente con los números que hacen falta, en este caso los números del 8 al 15. Entonces ponemos 8, 9, 10, 11 en un lado, 12, 13, 14, 15 en el otro. Y bueno, se puede seguir haciendo para 16, luego para 32 y así para las potencias de 2.
y como estas son infinitas, pues se puede para infinitos números, que es lo que nos pide la segunda parte del problema. Y listo, problema terminado. Muchas gracias por acompañarme. Síganme en las diferentes plataformas para nuevo contenido. Espero verlos en otra oportunidad.